Sebastián, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, oye, ya pasó otra semana más. Nuevamente vamos a hablar de construcción, de transporte. Qué importante, ¿ah? Ustedes ejercen una labor innegable, ¿no es cierto? De asesoramiento, de docencia, obviamente, en nuestra PUCB, pero también de alerta, porque las cosas suceden ahí, están a nuestro alcance, las estamos viendo. Por ejemplo, el tema de las rotondas que yo anticipé, no sé si íbamos a conversar en el día de hoy. ¿Por dónde partimos? ¿Qué pasa con la rotonda? Dime al tiro. ¿Sirven o no sirven? Mira, es muy buen tema porque hoy día estamos enfrentados a situaciones muy complejas en el día a día por la alta congestión que vemos y que presenciamos todos, ¿cierto? Sí, Y es un poco lo que tú dices, y es un muy buen punto porque la movilidad, el transporte, la logística la vivimos todos los días. Nos tenemos que mover, nos tenemos que trasladar para ir al trabajo, ¿cierto? Al estudio, a la recreación, etcétera. Y claro, y nos encontramos con estos dispositivos viales, que es como le llamamos en el lenguaje de ingeniería de transporte, y estos dispositivos tienen una complejidad hoy día que es súper interesante analizar, y yo te agradezco mucho que tengamos este espacio porque eh, hay varias formas de entender, como a tu pregunta de ¿funcionan o no funcionan? Es muy interesante esa pregunta porque tiene que ver con una respuesta que no es un sí y un no, ¿cierto? Y tiene que ver con una mirada también de ciudad, como un poco también hemos ido conversando hace un tiempo con estos temas. ¿Y por qué lo digo? Porque, y aquí me conecto con un buen profesor que yo tuve en la universidad que me explicaba un poco, claro, cómo funcionaban estas cosas y que ahora nosotros en esta nueva carrera de civil transporte lo transmitimos también. Las rotondas tienen un componente urbanístico, por decirlo así, primero. Hay una primera mirada que dice, las rotondas se generan como hitos urbanos donde confluyen muchos movimientos, muchos flujos, pero son un hito claro. urbano, o sea, Convergen. marcan la ciudad, son, de alguna manera, marcan esta ciudad que se genera a partir de los flujos, ¿cierto? A partir de estos movimientos, pero desencadena una serie de complejidades urbanas, usos de suelo, actividades comerciales, residenciales, parques, incluso hoy día tenemos, por ejemplo, en el caso de Santiago, la rotonda de cierto Plaza Italia, Mm, Plaza Dignidad o Baquedano, ya claro. de alguna manera son rotondas que son hitos urbanos, o sea, y tienen un concepto de accesibilidad, son lugares donde mucha gente se aglomera por conmemoraciones culturales, políticas, etc. O sea, hay un aspecto urbano, ¿ya? Tiene un sentido social urbano Tiene un como tú sentido señalas, urbano, indudable. histórico, que no se puede desconocer. Se entiende, o sea, y crecen las ciudades a partir también de estos hitos urbanos, y tú después tienes una referencia. Por eso lo digo como referencia urbana. O sea, tú dices, mire, te espero en la rotonda, no sé, la que era alguna vez en Santiago ahí, Pérez Sujovic, ¿cierto? Claro. O te espero acá en la rotonda, aquí más local acá en Valparaíso, te espero en la Atena. rotonda de Concón, la La rotonda rotonda. Atenas, Mm, te espero en tal rotonda y de ahí tienes que caminar tanto o tienes que irte en auto tanto. O sea, son hitos urbanos. Eso es un primer aspecto. sí. Entonces, no podemos desconocer eso. Ahora, desde la mirada también de la ingeniería de transporte, tenemos que ir hablando de lo que tú dices. O sea, ¿funcionan o no funcionan? Y ahí me conecto, como decía, con un profe que me explicaba mucho todo esto y que es interesante porque en los años 60, Mm, para también poner un contexto, en el año 60 las rotondas aparecían como los grandes hitos urbanos y tenían este componente de transporte. ¿Qué es lo curioso? Y esto es un dato interesante. Las rotondas, si te fijas, en los años 60 eran bastante grandes, o sea, usaban un diámetro bastante grande. Los ejemplos que conversábamos son rotondas bastante grandes, de diámetros de 100 metros o más, ¿cierto? mm. Entonces, claro, conforman un hito, tú llegas ahí y son sorprendentes. El punto era que eran grandes también, y esto es lo interesante, porque si tú que has usado alguna rotonda, ¿cierto? ¿Quién tiene preferencia para entrar hoy día? Hoy día tiene El que se preferencia el que avispa. está adentro. El que se avispa también, El que se avispa. hoy El día que tiene se mete nomás. preferencia el que está adentro, el que está dentro de la rotonda. El que está con los ramales, ¿cierto? Tiene que tener un C al paso hoy día, ¿cierto? Un pare. Entonces, pero antiguamente, en los años 60, era al revés. Ah, Mira qué mira. curioso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El que estaba adentro tenía que esperar y el que estaba llegando a la rotonda con los ramales tenía preferencia.
Por tanto, tenía sentido también del punto de vista de transporte que sean estas rotondas grandes, porque tenías que almacenar los vehículos adentro para esperar que entraran que entraran estos Oye, vehículos Seba, que venían. disculpa que te desordene ahí tu temática, ¿no es cierto? Que tú me estás planteando que es súper interesante, digamos, ¿ah? De cómo ha cambiado el enfoque, ¿ah? Pero en la ingeniería misma de transporte, ¿cuál es la otra alternativa? Si no es una rotonda, ¿no es cierto?, donde confluyen, ¿ah? Serían los pasos nivel, ¿no es cierto? Eso sería la única alternativa. No hay otra opción, porque ¿qué otra más tenemos? ¿Ah? Para enfrentar, digamos, ese flujo Claro, de tránsito. es que es muy buen punto el que tú dices, Jorge, porque lo curioso es que hoy día pasa lo siguiente. Tenemos rotondas muy grandes, ¿Mm? porque antes se usaba otra lógica, ¿cierto?, de circulación, pero hoy día cambió, po. Hoy día cambió esa lógica de circulación, donde tenemos que el que tiene preferencia es el que está circulando. Entonces hoy día las rotondas no están operativamente funcionando del punto de vista que fueron diseñadas. Claro. ¿Se explica? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que hoy día efectivamente no son rotondas como debieran de ser. Entonces son muy grandes, ocupan mucho espacio y no tienen la eficiencia, la seguridad, el confort, la accesibilidad que debieran de tener. Entonces efectivamente lo que tú dices, viene la alternativa. ¿Qué pongo hoy día? Hoy día pongo hasta un semáforo. O sea, hoy día podemos ver rotondas que tienen, claro, paso a desnivel, lo que no debiera de pasar, porque tú por algo pones una rotonda, porque, y ahí viene la cosa curiosa, las rotondas se usan también desde el punto de vista de transporte para viajes donde tú tienes muchos virajes a la izquierda, más de un 30% más. Entonces efectivamente tienen sentido, o retorno, ¿cierto? Tú haces retorno. Y aquí es curioso, porque en otros países han hecho una cantidad de diseños de rotondas mucho más atractivos desde el punto de vista de todas estas variables que menciono, sin perder la configuración urbanística de ciudad, ¿cierto? De hito urbano. Y hacen de alguna manera esto que yo menciono mucho de permitir que los vehículos vayan entrando suavemente a la rotonda con unas pistas de aceleración y desaceleración, y de alguna manera se hace mucho más eficiente el ingreso a la rotonda. En muchos casos, Jorge, vemos que las rotondas, como en el caso con Con, no tienen efectivamente ese tipo de diseño. Entonces quedaron obsoletas. Ese es el tema al final. Sí. Porque están funcionando no como se pensó en su minuto. Y claro, vienen después la solución como en Baquedano, por ejemplo, que dicen, bueno, eliminemos la rotonda definitivamente y dejémosla a un costado con un hito ahí, con una representación. Pero históricamente tú tienes ahí una rotonda. Entonces no puedes desapegar la eficiencia o la seguridad o la comodidad del punto de vista de transporte de lo urbanístico, porque si no se te desapega la ciudad, se te desacopla la ciudad con el sistema de transporte, y ahí es donde generamos después todos los conflictos que sabemos que pasan. Oye, bueno, tú más o menos los has esbozado, digamos, pero estas obras de ingeniería, ¿no es cierto?, en transporte se crean, se piensan, se planifican para un momento determinado dentro del esquema de la evolución urbanística de tránsito. Pero esto cambia vertiginosamente. En 5 años la cantidad del parque de automotor que regula, digamos, cada esquina es increíble. Entonces, la rotonda de Concón, para que todo el mundo la conoce, la gente que nos está viendo aquí en Santiago, que ha venido, digamos, a la quinta región, se da cuenta que llega ahí a la rotonda y, bueno, se entrampa, digamos, en un puente, ¿no es cierto?, que tiene una vía para allá, una vía para acá. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, hay que ensanchar todo, pero no hay espacio, no hay posibilidades. Después el camino de costero, para qué decir, hacia Reñaca, ¿no es cierto?, por el borde costero. Entonces, efectivamente se cumple, se diseña, se piensa para un momento específico, pero eso cambia en cosa de años. Esa es la verdad, ¿no? Es que es muy buen punto, porque ahí me conecto con un tema de que efectivamente el parque automotor está creciendo a un ritmo mucho más de lo que incluso crece la infraestructura. Claro. Entonces, desde la ingeniería de transporte, aquí en la nueva carrera de civil transporte, nosotros ¿qué de alguna manera decimos? Primero, obviamente, tenemos que favorecer otros modos de transporte más amigables con el medio ambiente, sustentables, etcétera, como el transporte público, la bicicleta, los peatones, etcétera. Pero también tenemos que darle facilidades, de alguna manera, a los vehículos, ¿cierto? Cuando de alguna manera se generan estas aglomeraciones, y no podemos seguir aumentando la infraestructura también. O sea, no podemos seguir aumentando pista y pista y pista, porque mientras más pistas, más autos van a llegar. Entonces también no estamos solucionando el problema.
estamos como extendiendo el chicle un poco más, ¿no? Pero aquí lo interesante, como bien tú dices, ¿qué hacemos por mientras? Entonces, por mientras ahí la solución está en la gestión de tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Es, de alguna manera, manejar soluciones de bajo costo, pero de gran impacto. Por ejemplo, lo que yo te contaba de estas pistas de aceleración y desaceleración, que permite que tú entres suavemente, casi como que no tengas que frenar a la entrada de la rotonda. Lo segundo, puedes generar pistas que permitan evitar entrar a la rotonda. Algo que se hizo ahí en la rotonda Concón, que fue cuando tú vienes de la ruta F30 desde Viña hacia Quintero, para ingresar a Concón se generó una pista de viraje a la izquierda y tú de alguna manera evitas entrar a la rotonda para hacer un viraje nu. Súper buena idea, porque así evitas llegar a la rotonda. O sea, la separación de conflicto es lo mejor. Bueno, y tercero, tiene que ver con la accesibilidad peatonal también. O sea, hoy día cruzar una rotonda caminando es muy complejo, para qué decir en bicicleta. O sea, hay una complejidad notoria, sí, ¿cierto? Y hay que dar más iluminación, hay que angostar de alguna manera los diámetros de la rotonda. La rotonda, no hay que perder el concepto urbanístico, naturalmente, pero hoy día no necesitas tener un diámetro tan grande. O sea, el centro de la rotonda no tiene que ser de 100, 120 metros. Puede ser de mucho menor y dejar más pistas al interior, y ahí se puede solucionar un poco más tal vez la circulación interior, porque como tú dices, hay un puente ahí, hay un cruce de ferrocarriles. A todo esto, el cruce de ferrocarril, un paréntesis, podría haber perfectamente ahí un semáforo, porque la frecuencia del ferrocarril es muy baja, sí, y con unas barreras te activa automáticamente, claro, y fluye mucho más el tránsito. No, y el problema es que quienes vamos para allá frecuentemente, llegamos y pasamos nomás, porque a esta altura ya el tren pasa una vez al día, no sé cuántas veces. Entonces ya como, exacto, y hay siempre tanto apuro en el verano, para qué decir, cuando se hacen unas congestiones increíbles, entonces uno llega y pasa nomás, con cierto cuidado, pero sabemos que el tren va súper lento. Mira lo que te estoy diciendo, que es súper contrario, digamos, a lo que corresponde. Lo que pasa es que ahí el tren es de carga principalmente. ¿Sí? Entonces, claro, marcha principalmente en la noche o ciertos horarios puntuales, pero te fijas, o sea, y ahí también me conecto con un punto muy relevante que dices tú, es cómo se va conectando las infraestructuras, como lo que tú decías, que el parque automotor, o en general, la dinámica de la ciudad es muy rápida, en el sentido que va avanzando mucho más rápido que la infraestructura. Entonces, empiezan los desarrollos inmobiliarios. Por eso yo digo, no se puede desconectar la ciudad en términos de desarrollo urbano con las lógicas de los sistemas de transporte. Entonces, y proyectarla con tiempo también, con anticipación, porque estamos siempre como reaccionando a lo que hay ahora, ¿no es cierto? Pero te digo, en 5 años más esto va a ser el doble, el triple. Oye, pero exacto, esto está cruzado siempre también, Sebastián, por el tema económico, por la plata, porque, a ver, hagamos un túnel, una vía, ¿no es cierto?, subterránea, hagamos esto, hagamos lo otro ya, pero ¿de dónde sacamos la plata para eso, digamos? ¿Cuánto costó, te acuerdas, el de la Avenida España, cuando había el soterramiento, digamos, del tren, del Merval en su tiempo? Bueno, son recursos públicos que hay que tenerlos ahí a mano con una mirada también de proyección. Ahí me conecto, Jorge, con lo que tú dices. ¿En qué sentido? Hoy día lo que estamos transmitiéndole a los estudiantes de esta carrera de civil transporte es tratar de buscar modelos de sustentabilidad que permitan una buena combinación entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y obviamente todo eso en el marco de una gobernanza que permita articular todas estas decisiones. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el caso que tú dices, claro, de la Avenida España, o incluso en el de Concón, ahí en la rotonda se proyectó de esta manera. Podríamos decir que hay un mal diseño, ahí podemos generar un diagnóstico que podemos discutir, pero se generó también un proyecto paralelo, que era construir un puente, ¿cierto?, que iba a ir por el costado, que iba a tener pistas más amplias, ¿cierto? O sea, de hecho va a ser toda una ingeniería ahí, pero el gran problema que se encontró, como lo que tú dices, claro, tú puedes mejorar los tiempos, ¿cierto?, puedes mejorar esto, y lo otro, pero se encontró con un tema medioambiental. Entonces, ¿qué pasó? Que hay un humedal ahí. Sí. Entonces, hoy día el humedal te restringe las inversiones, por ejemplo, de soluciones de infraestructura. Hoy día tú no puedes crecer, por eso que digo este modelo sustentable, tú no puedes crecer buscando la solución más económica o más eficiente sin considerar lo social y después, de alguna manera, sin considerar lo ambiental. O sea, tú tienes un límite, por decirlo así. Tus proyectos no pueden crecer a costa de lo ambiental, porque incluso te está perjudicando hoy día la extensión y incluso lo económico de los proyectos. Imagínense
ese tema de lo ambiental, solo el estudio de impacto ambiental de esta conexión, de estos puentes que se quieren hacer ahí cerca de la rotonda, va a ser por lo menos por un par de años más. Entonces, se necesita todo un estudio. Es una tríada, en definitiva, Sebastián, porque a ver, económico, social, obviamente con la rotonda, con todo lo que genera, digamos, socialmente, urbanísticamente, y también en el ámbito medioambiental. Hay que conciliar eso, hay que unir, hay que trabajar en eso y potenciar las ideas y los proyectos. No es fácil este tema. No es fácil. No es fácil porque, ¿sabes qué? Porque ahí, por ejemplo, nosotros hacemos un matiz de diferencia. Nosotros, de alguna manera, en las clases, ¿cierto? En la investigación, tratamos de no poner las tres dimensiones que tú decías de igual manera. Porque, de cierta forma, creemos que hay una jerarquía, de cierta manera. O sea, es lo que yo te contaba. Tu parte buscando lógicas más de costo, tiempo, qué sé yo, ¿cierto? Pero después empieza a agrandar un poco el abanico y dice, oye, pero yo quiero experiencia de viaje, quiero la accesibilidad universal, quiero el tema urbanístico, quiero lo social. Y luego de eso, yo tengo otro espacio, otra dimensión, que es lo ambiental. En esa lógica de ir priorizando, tú no puedes ponerlos de igual manera, ¿se entiende? Porque de alguna manera tú tienes, en la conformación de estos modelos de sustentabilidad, tú siempre tienes un límite, que tú no puedes crecer más allá de lo ambiental. Entonces lo ambiental no puede ir por sobre lo humano, por ejemplo, o por sobre lo económico. O sea, tienes que ir buscando cierta organización. Entonces es interesante porque es complejo, sí. Sí, no, muy interesante lo que estamos hablando. Fíjate que hay gente que dice, mira lo que están, tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Y revela que tenemos que anticiparnos, y para eso están ustedes, digamos, los ingenieros, para eso están los profesionales de esta área, que tiene que convivir, ¿no es cierto?, confluir, digamos, con estas otras dimensiones que tú citabas. A ver si la próxima vez hablamos de algunas carreteras, algunas vías que habitualmente hay accidentes. Yo siempre lo he dicho a modo casi de ironía, digamos. Poner una señalética que diga aquí accidente. Una flecha que diga aquí accidente. El Banco Papel, por ejemplo, a la altura ahí ¿no es cierto?, de la Avenida Las Palmas, ¿no es cierto?, de la ruta de Las Palmas. Oye, siempre accidente hoy día en la mañana, un accidente ahí en la mañana. Siempre, o sea, de verdad, irónicamente hablando, digamos, una flecha indicando aquí se producen accidentes. Porque incluso son 50 metros, son 100 metros, ahí se producen todos los días, no sé si todos los días, pero de manera muy reiterativa y frecuente, digamos, accidentes de tránsito. Y esto se hace extensivo a muchos otros lugares. Entonces, eso lo podríamos conversar. ¿Por qué, si se producen y se tiene anticipadamente claridad que ahí se producen los problemas, no se toma alguna medida? No se ejerce alguna respuesta, ¿cierto? Y ¿sabes qué? Ahí, Jorge, me conecto con ese punto porque es muy buena pregunta. Y de hecho, conectándome con eso, en esa ruta, hace poquito salió ahí en las noticias, ¿cierto? Sí, pues, de los túneles. De los túneles, el túnel ahí de los Gemelos, que claro, es asombrante, como que llama demasiado la atención cómo el diseño no acompaña eso que tú dices de algo tan importante como la seguridad. O sea, hay una responsabilidad de quienes diseñamos estos espacios, desde la ingeniería, de transporte, tenemos una crítica, naturalmente. Y también, por otro lado, hay una crítica a la fiscalización, a mejorar los sistemas. O sea, esa ruta puntualmente la tienen en administración el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad, y ahí tienen, de alguna manera, contratos con ciertas empresas que van haciendo mantenciones, etcétera. Pero yo creo que ahí hay un tema de fiscalización naturalmente, y donde lo que tú dices tiene todo sentido. O sea, de hecho hay información, la misma tecnología te puede ayudar hoy día. O sea, tienes Waze o tienes otras tecnologías que te permiten decir, oiga, ojo, hay un accidente en ruta, y tú puedes cambiar tu ruta adecuándote un poco a las condiciones de tránsito, incluso a las condiciones de medioambientales también. Oiga, cuidado, hay neblina, hay ciertas condiciones difíciles. Entonces, yo creo que hoy día nos falta integrar todos esos sistemas. Y ahí nos falta, y ahí me conecto con un punto, nos falta esa gobernanza que gestione. Yo creo que hoy día el gran tema, la gran dificultad es la gestión de estas situaciones. ¿En qué sentido? Es ir a armar los proyectos, gestionar los recursos, ir a implementarlos, diseñarlos adecuadamente. Y esa gobernanza requiere de una coordinación sectorial
que incluya a todos los agentes, todos los actores Sí, que estén absolutamente de involucrados. acuerdo. Entonces, yo creo que mientras no esté eso, vamos a ir dependiendo de una comuna, después de otra comuna, de un Sí, alcalde, de otro alcalde, de un gobernador, de otro gobernador, y no va a haber esa mirada integral. Entonces, al final, lo más complejo de todo es que terminamos buscando esas soluciones que tú decías al principio, como mira, necesito entonces gestionar de alguna u otra forma y entrego entonces al final la vialidad a concesiones, ¿cierto? O sea, termino externalizando porque exacto. no puedo ser capaz de gestionar todo esto, externalizo y con concesiones de alguna manera Con gestiono los que al pros y final contras asociados, ¿no es cierto? con los Que pros y contras, entendemos y se la gente producen. al final Oye, dice, Seba, claro, al final, ¿por qué tengo no, que estar pagando por algo que es infraestructura pública? Y empieza todo este tema social. Por eso digo que el modelo de sustentabilidad se puede aplicar, es complejo. Seba nos pilló la hora por la flauta. Oye, Está bien. mira, podemos hacer las carreteras más explayables posibles, más anchas posibles, con una aerodinámica increíble. Todo lo que tú queráis. Paso nivel, semáforo en cualquier. Da lo mismo, sacando fotorradares parte a cada rato. Pero si no hay una responsabilidad vial del conductor, estamos sonados. Eh, Excelente. Claro, todos los claro. días vemos, ¿no es cierto?, situaciones temerarias, irresponsables, literalmente irresponsables, que lisa y llenamente irresponsabilidad absoluta frente al volante, un desentendimiento, no complicarse la vida pensando en que no te va a pasar nada, pero sin embargo te complicáis tú y complicáis a la familia, complicáis a un montón de gente que no tiene nada que ver en un accidente. Entonces, por ahí va también la reflexión, en la medida que, claro, pueden haber muchos ingenieros, pero en la medida que nosotros no asumamos también el costo que significa ser responsable, estamos sonados. Amigo mío, ¿nos encontramos la otra semana? ¿Te parece? ¿Seguimos conversando de esta materia? ¿O se me quedó pegado? Se me quedó pegado. Ok, gracias. Oye, me aprovecho de despedir, amigo mío, gracias. Nos encontramos entonces el próximo jueves. Y estamos en contacto ahí para seguir conversando de estas materias. Te voy a dejar ahí pausado un segundito para agradecerte tu participación hoy día.